comenzamos con este amarillo que está lleno de matices y de también es, bueno, obviamente un color de esos que se llaman primarios, ¿verdad? De los que no podemos obtener por mezcla de otros, pero a la vez hay tantos tonos del amarillo eh, que, bueno, no sé si estamos en los 105, hablábamos del rojo en la sesión pasada, pero sí hay una gran cantidad, algunos que se conocen desde muy antiguo y que tienen que ver obviamente con la tierra, y otros que tienen que ver hasta son tóxicos, digamos, ¿no? Son con el arsénico, por ejemplo, digamos, en cuanto es la base material. La base material, eh, obviamente, eh, tiene que ver también, ¿no? Con el valor que se le da, ¿verdad? A algunos tonos, en especial los que tienen que ver con el dorado. Así que en esta entró el dorado, después de muchas dudas que tuve, pero me parece que era como importante, porque el dorado para muchas culturas ha representado la forma en que se materializa la luz del sol, que quizás es lo más importante, digamos, que nosotros tenemos como conexión con este color. Pero a la vez el amarillo tiene algo que está bravo, que es que tiene como su parte positiva y su parte negativa. El positivo está asociado a todo lo que trae el sol, ¿no? A la abundancia de las cosechas, por ejemplo, ¿no? Los amarillos trigo hablan de esa abundancia que era tan importante, al control. Ahora vamos a ver un poco sobre el devenir de las estaciones, sobre los momentos esos que cuando las culturas se vuelven agrícolas se vuelven tan importantes de poder predecir. Y por otro lado, hay otros amarillos, quizás los que son un poquito más fríos dentro de esta gama, que son amarillos que se han identificado eh, con emociones como los celos o la envidia o la avaricia, que también han sido colores que socialmente han sido infamantes, digamos, ¿no? Que estaban obligados a llevarlos quienes eran herejes o judíos o prostitutas. Entonces, digamos, tenemos como en muchos de los colores, pero el amarillo es un color un poquito conflictivo por eso. Desde el punto de vista, digamos, cromático, eh, tenemos varios tonos de amarillo, ¿no? Tenemos como un amarillo más tipo limón, al que correspondería eh, este magenta más bien morado, ¿verdad? Y tenemos otros que van hacia los naranjas, que ya se corresponden más a los azules. Y este otro que a veces se llama chartreuse por una bebida francesa que en realidad tiende mucho más al verde, pero eh, que por supuesto tiene como complementario al morado. Entonces, es interesante ver, ¿no? Cómo de repente en su asociación, digamos, tenemos eh, que, por ejemplo, la iglesia ha usado, ¿no? El amarillo y el blanco, pero también ha usado el complementario. Y todo esto tiene que ver mucho con la experiencia, digamos, de la naturaleza. Esta exposición, que en realidad se cerró en julio, que hizo el British Museum, se llamó El mundo de Stonehenge. Yo no he estado, pero sé que Roxana sí, creo que Mabel también, y quizás algunos de ustedes han estado. Para mí es un lugar que realmente me encantaría ver. Está bastante cerca de Londres, está a unos 130 kilómetros, pero en realidad lo que hizo el British fue tratar de contextualizar qué pasaba en Europa durante los años en que este eh, monumento estuvo activo, ¿no? Hoy simplemente nos queda, digamos, ¿no? Como esta estructura, que tampoco es la estructura original, y en realidad cómo estas comunidades
fueron muy amplias, tuvieron muchos contactos, algunos de ellos lejanos, y cómo construir esto en realidad fue una construcción de comunidad. ¿Por qué? Porque, bueno, porque se necesitaron más de 100 años para poder levantar este monumento, porque se necesitó muchísima, imagínense, ¿no? Como casi 10 generaciones para poderlo construir. Y seguramente mucha gente murió, ¿no? Como construyéndolo, se lastimó y nació también mientras se estaba construyendo. Y que mientras en realidad se estaba pasando como de esa primera etapa de hace unos 5.000 años, cuando estos pueblos que lo construyeron se asientan, dejan de ser nómades, ¿verdad? Y comienzan a cultivar y a domesticar, que eso es lo que marca, digamos, eh, como estos ciclos, ¿verdad? Que se dan en muchas culturas en momentos diferentes cronológicos. Yo estuve viendo el tema de pasarles una cronología y lo voy a hacer, pero la verdad es que me encuentro con que me parece que es mucho más importante que el tema de saber cuántos años, que sí está bueno saberlo, pero uno se lo olvida medio rápido. Esto de pensar que en realidad las culturas muchas veces siguen en momentos cronológicos diferentes caminos que son similares. Y entonces está muy bueno poder comparar, ¿no? Que es lo que ha hecho también la antropología, poder comparar estadios culturales, más que el tema de datar precisamente. Pero es interesante porque, digamos, cuando ellos se estaba construyendo Stonehenge, en realidad en Egipto se estaba construyendo la Gran Pirámide de Giza o la Esfinge, o sea, había un, un estadio cultural mucho más adelantado. Sin embargo, en este mundo, digamos, lo que tiene que ver con eh, la idea que se había manejado durante muchísimo tiempo, que era un observatorio astronómico, gracias a todo el trabajo que se ha hecho en estos últimos años, eh, queda claro que en realidad no era un observatorio, sino que marcaba muy precisamente en los dos solsticios, el de invierno y el de verano, eh, un momento del sol. O sea, no es que haya servido para descubrir cómo funcionaba los solsticios, sino justamente para marcarlos quizás dentro de ceremonias que eran propiciatorias, porque imagínense lo que es vivir como en esa época, ¿no? Y tratar de entender cuáles son los ciclos, cuándo hay que plantar, cuándo, ¿no? Cuándo cosechar, si realmente, qué importante es pensar que el sol va a salir otra vez, ¿no? Y que las cosas se van a repetir, porque esa observación que obviamente llevó muchas generaciones, ¿no? De esa observación dependía nada menos que la supervivencia, no ya de hacia dónde iban este, tales animales o cuándo hibernaban, sino cómo podía eh, relacionarse, ¿no? El tema de la luz del sol, del cuánto estaba calentando el sol con la agricultura, ¿no? Eh, entonces, lo que en realidad planteo esta muestra, que se puede ver algunas de las obras que fueron exhibidas, muchas vinieron de otros museos, fue cómo era ese mundo neolítico. Porque en realidad pasa de ser un mundo paleolítico, o sea, de nómades, a neolítico, de agricultores, y luego a la edad del bronce. Todo con este monumento como centro, hasta que finalmente deja de ser, digamos, de tener esa importancia, posiblemente por algunas guerras. Pero además, hace muy poquito, en el 98, se descubrió este círculo de madera bajo unas arenas movedizas en Norfolk, en el este de Inglaterra, y se descubrió un círculo de madera que tiene como, que ahí está,
expuesto, que tiene como un tocón, como si fuera un gran árbol, pero con las raíces para arriba. Y se piensa que que se le puso Sigen por el juego de palabras, ¿no? Entre el mar y lo del círculo, posiblemente fue un lugar de rituales funerarios. Y eso también hace pensar que Stonehenge también, porque se encontraron eh, también restos de ritos funerarios, ¿verdad? Entonces que esa construcción, digamos, fue una construcción que tuvo distintos momentos y distintas funciones. Está constituida por un centro de piedras que quedaron después en el centro, se construyó, las que vemos exteriores, digamos, son posteriores, unas piedras de un tipo que son azuladas, que no se dan en la zona, sino que se dan a 45 kilómetros. Quiere decir que además, en su construcción originaria demandó traer 45 kilómetros esas piedras. Cuando se han estudiado todo lo que se ha encontrado cerca, ¿no? Y allí como parte de los ritos funerarios, es muy interesante cómo se amplía una cantidad de conocimientos, se pone luz sobre, ¿no? Sobre cómo fueron esas culturas, eh, sobre todo en lo que tiene que ver con la interconexión. ¿Por qué? Porque se han encontrado materiales que venían de Italia, por ejemplo, o sea, que no existían en Inglaterra, sino que estaban en los Alpes, ¿no? Y porque se han encontrado, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Se llama el disco celeste de Nebra, eh, que son como la representación más antigua, ¿no? Que se conoce de cómo es el cosmos, pero el oro que tiene incrustado viene justamente de Cornualles, de Inglaterra. Entonces, imagínense Inglaterra, Alemania conectados en esa época, ¿verdad? Donde se suponía que no había esas conexiones, ¿no? Eh, Se encontraron también en realidad son varios, pero bueno, el sombrero de oro de Schiefersdorf es el que está expuesto, que es del 1600 antes de Cristo y también se encontró en Alemania y supuestamente se le dice sombrero, porque bueno, se parece a un sombrero, pero posiblemente podía ser una forma de calendario, ¿no? De marcar este, eh, el pasaje también, ¿no? De la luna, del sol. Y eh, también se encontraron piezas valiosas como este rombo de oro que se encontró en el cofre, se le llama de jefe de Bush Barrow, ¿no? Un enterramiento ritual que tenía como algunos elementos como muy valiosos, ¿no? Como muy importantes, que daban cuenta de quien estaba allí. Obviamente había recibido ¿no? como honores en su enterramiento, pero también hay cosas como muy interesantes, ¿no? Que tienen que ver con género fluido, por ejemplo, estatuillas que tienen un pene que es removible y que abajo hay una vagina, o también hay algunas otras que son figuras que tienen pechos, pero a la vez son masculinas. Entonces, digo, nos da la idea como de una complejidad, ¿verdad? Como mucho mayor de lo que se había pensado, y en ese punto es como poner luz, ¿no? Sobre cómo realmente estas culturas fueron desarrollándose y qué importancia siguió teniendo el tema del oro. Eh, este, digamos que sí, obviamente estaba, eh, tenía que ver bueno, con algunas personas que eran importantes dentro de la comunidad, pero miren qué alucinante esta capa ceremonial, ¿no? Esta se encontró en Gales, tiene unos 4000 años, y además tenía un conjunto, digamos, que tenía 200 cuentas de ámbar, ¿no? Cosidas a una tela tejida, y a la vez la capa ceremonial, vieron que tiene también como, recuerda como a un textil con cuentas, ¿no? En el diseño. Entonces, eh, no es extraño, digamos, que este tema, ¿no? De la asociación del amarillo, el sol
con el oro haya sido presente en muchas de las culturas más antiguas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del antiguo Egipto o también de la Grecia micénica, es decir, lo vamos a encontrar mucho, pero lo vamos a encontrar de dos formas. Por un lado, como la aplicación directa, ¿verdad? De láminas de oro que se hacen súper finitas y que se adhieren. Se han usado diferentes técnicas, diferentes materiales, ¿verdad? Este, generalmente eran de origen vegetal o a veces incluso de origen animal, como colas, digamos, que, así, que permitían la adherencia de esas delgadísimas plaquitas, ¿no? Como a la forma escultórica y a la vez después un trabajo de bruñido, que era justamente para que se aplicara y siguiera las formas de la escultura. Eh, y esto, a su vez, tiene que ver con algo que se da también desde muy antiguo y que para nosotros desde el punto de vista de la pintura es todavía más interesante, que es justamente la representación del oro o la representación del sol o la representación de lo que es amarillo, ¿no? Es decir, que tenemos por un lado ese material que es, y por otro lado algo que sí ha estado presente en muchos territorios, que es el color ocre, ¿verdad? Que se encuentra como muy fácilmente el color del óxido de hierro y que fue incorporado a la pintura también en la antigüedad, desde por lo menos 2700 años antes de Cristo, ¿no? Como, como color para la piel o para los fondos, como vemos aquí. Este color, por ser, digamos, un poco más habitual, ¿verdad?, de encontrarlo, también es un color que varía, ¿no? No siempre es el mismo ocre, sino que hay ocres más rojos, hay ocres menos rojos. Pero por otra parte encontramos, ¿no? Como en Grecia, la máscara de Agamenón, por ejemplo, ¿no? Y el tesoro de Príamo, que hemos hablado de que fue esto que dejó, signó la vida de Schliemann, que fue el que desde chiquito había leído la Odisea y de los 8 años se propuso encontrar Troya. Este, a la máscara de Agamenón ahora está en el Pushkin, eh, pero vimos parte del tesoro de Príamo, perdón, el tesoro de Príamo está en el Pushkin, pero vimos la máscara de Agamenón y algunas otras piezas que justamente fueron encontradas por Schliemann en los años 20 y que dieron cuenta de que realmente Troya había existido, ¿no? Y de esta Grecia micénica que es anterior a la Grecia clásica del Partenón, que fue una Grecia, digo, mítica, ¿no? Que solamente se conocía por los relatos de Homero, que tuvo su esplendor, digamos, entre el 1600 al 1150 antes de Cristo. Entonces encontramos como esto que se parece y se parece también a lo que sucede aquí en Latinoamérica, ¿no? Acá tenemos una máscara de chamán, que es una pieza que está en el Museo de Oro de Colombia, pero en realidad los primeros trabajos de oro que se han encontrado se encontraron en México y tienen 1000 años antes, son 1000 años anteriores a Cristo. Eh, También se encontró este tema, ¿no? Digo, por un lado el material y por otro lado la pintura, que también hace referencia a mitos que tienen que ver con la creación y que, bueno, son de 600, 700 años después de Cristo. Es decir, que tenemos una producción, ¿no?, artística muy larga y a la vez variada. Esta también es mexicana, unos conjuntos residenciales en Atelelco, y súper interesante el tema de cómo eh, recuerden, porque después vamos a ver de alguna forma cómo en la pintura contemporánea, en la pintura moderna, se va a mirar, ¿verdad?, esta pintura de otra forma que como la miraron los españoles, porque el problema que existe es que el oro tenía un valor de dignidad, pero no un valor, no un valor económico,
tan claro, ¿verdad? Entonces, cuando llegan justamente los conquistadores españoles eh, a América, quedan fascinados por el tema del oro y obviamente se destruyen una gran cantidad de piezas porque lo primero que hacen es justamente, ¿no?, apropiarse de esas piezas de los dignatarios y príncipes vencidos y convertirlas en lingotes. O sea, se pierde, ¿no?, muchísima de este arte, se pierde porque se va a ir a Europa en forma de lingotes. Y allí va a tomar otras formas. Entonces, tenemos como este mundo, ¿verdad?, de conexiones eh, muy, muy trágico, pero también como muy rico, que hace un poco difícil a veces simplemente ceñirnos al tema cronológico. El amarillo es el amarillo también de las caléndulas y del azafrán y también de la cúrcuma. Esos vegetales fueron usados, ¿verdad? Molidos y usados desde muy antiguo también, y también los encontramos en todos estos rituales ¿no?, que tienen lugar en México en el Día de Muertos. Y es muy interesante porque acá hay una conexión que no sabemos, es un poco secreta todavía, ¿no? Pero hay una conexión también con Oriente, porque dentro de estos rituales también se hacen unos caminos con estas flores, lo voy a decir horrible, es en pachul, eh, que son como caminos rituales, ¿verdad? Dorados por las mismas flores que se usan y que tienen que ver con el uso también que se dio en Oriente como un signo, digamos, de que de la dignidad o de la sabiduría también. O sea, nos vamos a encontrar con que hay asociaciones positivas también en Oriente que coinciden, ¿verdad?, con las asociaciones también que se dieron en la América prehispánica, bueno, o en otras culturas también, posiblemente por eso, ¿no? Encontramos oro también en esta exposición del British. Entonces, hay una conexión del amarillo muy fuerte que se va a establecer sobre todo desde el siglo XVI en el mundo. O sea, es como que el mundo en realidad fue como con sus culturas más locales, ¿verdad? Mucho tiempo eh, desarrolló con sus propios recursos que tenían cerca, ¿no? Pero hay todo un comercio que se inicia justamente en el Neolítico, que va a ser importante en el Mediterráneo durante toda la etapa, ¿no?, de Egipto, de Grecia, eh, que va a llegar hasta China y que se va a intensificar muchísimo después de la Edad Media, a partir del siglo XVI. Y ahí es cuando en realidad podemos empezar a pensar en una especie de globalización de los recursos artísticos. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo va a haber un comercio de ida y de vuelta entre Oriente y Occidente que va a llevar cosas como por ejemplo los pigmentos, ¿no?, de los colores. Y acá tenemos un amarillo que fue el que se llamó el amarillo India o Yántico, que se usó hasta casi finales del siglo XIX, que se importaba desde India y desde la China, que en realidad le llamaban algo parecido a puré, que tenía un olor asqueroso y que en realidad durante mucho tiempo no se supo de qué estaba fabricado, pero aparentemente era con la orina evaporada de vacas, de camellos, de elefantes, de búfalos, que se alimentaban con ciertas plantas, eh, y en realidad esa era la bosta, digamos, de estos animales, ¿verdad? También, y la orina que se refinaban, se separaban, daba
una primera fase, digamos, que había verde, que se descartaba, y la amarilla, que era lo que se usaba para justamente molerlo como pigmento y usarlo como pigmento. Pero imagínense, esto era carísimo y muchas veces eso dio lugar a adulteraciones, ¿no? A que trataran de vender amarillo indio, pero en realidad era amarillo de cromo, era un amarillo más fácil de conseguir. El amarillo, este indio, que en realidad es un tono anaranjado, nosotros lo estamos considerando como amarillo porque, bueno, cuando se diluye también toma estos tonos más claros del amarillo. Y estos amarillos, digamos, tienen que ver justamente con esta idea, ¿no? Eh, de lo importante, ¿no? De lo sagrado. Y por eso en China se llamó a este emperador el emperador amarillo y su símbolo era además el dragón amarillo. Es el color de la máxima sabiduría. El emperador amarillo de China es una figura casi legendaria dentro de, ¿no? de la cultura antigua, que fue como el gran organizador del imperio chino. Entonces se toma, digamos, ¿no? Se representaba siempre con estos colores del amarillo y se sigue representando después. Fíjense, acá estamos hablando de otro emperador, que en realidad estamos hablando ya del siglo XVII, XVIII, pero se sigue usando el amarillo como el color, ¿no? de esta dignidad. Eh, y por supuesto también aparece entonces en la pintura, ¿no? Como también el fondo, los fondos amarillos. Se va a dar siempre esto importante ¿no? del color amarillo y la representación del sol, pero también del dorado. Y esto de la representación del dorado es una tensión que se mantiene muy interesante, ¿no? En la pintura, entre colocar realmente dorado, como pasa acá en San Vitale, en la época de Bizancio, que las teselas, esas pequeñas eh, venecitas, esos pequeños cubitos, ¿verdad? De mosaico, eran realmente dorados, o representar también al dorado por juegos de amarillo que tienen distintas tonalidades y entonces nos dan la idea de que esas capas, eh, como pasa acá en la procesión de Teodora, ¿verdad? Que esas capas realmente, cuando se hacen los pliegues, nosotros podemos ver partes más claras y partes que son ocres o casi castaños, ¿verdad? Eh, y eso nos da la idea del dorado. Pero imagínense lo que era para un espectador de esa época, para un fiel, ¿no? De esa época, entrar en una de estas iglesias y ver justamente, ¿no? Esta cúpula dorada donde estaban representados el Jesús, ¿no? El que todo lo ve, o representadas estas altas dignidades como, ¿no? Los emperadores de la Roma oriental. Eh, a su vez, se van a desarrollar como otras formas de conseguir el amarillo, más allá de estos amarillos tierras. Eh, que se llamó el amarillo chino o oropimente, que era un color que viene justamente, cosa increíble, del arsénico, ¿no? Se obtiene a partir del arsénico, entonces obviamente era un color bastante tóxico, pero que se usó mucho en las miniaturas medievales, por ejemplo. Y siguió usándose casi todas estas formas distintas del color, desde las más vegetales hasta las que salían directamente del oro, van a usarse hasta bastante avanzado el siglo XIX. Creo que lo hemos visto también con otros colores, como con el rojo, ¿no? O con el blanco también, que son colores que recién se sintetizan a partir del siglo XIX, pero que antes había como este uso
¿verdad? Del mineral o vegetal, que a veces era extremadamente tóxico, que muchas veces era extremadamente caro y difícil de encontrar, y que va a ayudar a representar, digamos, se va a usar en distintos momentos como representación, por ejemplo, de lo que es la divinidad, ¿no? El fondo de lo divino, como vimos acá en los mosaicos bizantinos, también en este renacimiento temprano en Zimbabue, por ejemplo. Esto es una gran separación que va a pasar justamente en la época del Renacimiento, cuando los fondos de lo que se está representando como historia religiosa dejan de ser fondos como abstractos, ¿verdad? Una abstracción dorada, un fondo donde tiene algunos detalles arquitectónicos que lo estructuran, pero nosotros no vemos, ¿verdad? Como arquitectura, a el momento en que aparece básicamente con Giotto, ¿verdad? Una representación que tiene que ver justamente con el espacio arquitectónico real, con el espacio arquitectónico de las ciudades, estilizado, con una perspectiva que se parece más a la perspectiva oriental que a la perspectiva lineal que se va a desarrollar después, pero que ya deja de ser ese espacio abstracto, ¿verdad? Ese espacio divino. Y acá encontramos justamente en Giotto, en el beso de Judas, que pintó en la capilla de los Scrovegni en Padua, 1300, 1304, 1306. Acá este uso del amarillo, que justamente va a empezar a darse en Europa a partir del siglo XIII, ¿no? Que es el uso del amarillo como un color infamante, porque Judas, según la tradición, llevaba una capa amarilla. Así que acá estamos viendo, por un lado, el dorado, ¿verdad?, de las aureolas de los santos, o incluso de algunos detalles eh, en dorado, ¿verdad?, de los galones o de la pasamanería que llevan, este, algunos de los buenos, digamos, y por otro lado, el amarillo ¿no?, del traidor. Lo cual no quiere decir que no haya otros tonos, ¿verdad? Otros tonos de amarillo, como los ocres, por ejemplo, que tiene ahí San Pedro, que sostiene, ¿no?, el cuchillo. Eh, pero el pleno, digamos, es lo que hace que se reconozca rápidamente la figura de Judas. De todas maneras, esa misma Europa, obviamente, también fue una Europa que comerció y que introdujo en sus hábitos alimenticios eh, frutas como los limones o como las naranjas que no se daban en la Europa del norte, ¿verdad? Y que eran fundamentales, sobre todo cuando se descubre, ¿no?, el tema de la relación entre los cítricos y la forma de evitar el escorbuto, y que van a dar lugar a este género, que es un género que se consideró durante mucho tiempo menor, pero bueno, muy maravilloso, que tenía que ver justamente con estas representaciones de lo que eran estos lujos de la vida cotidiana, de la vida material, como por ejemplo estas frutas, ¿no? Y que también este tema de lo efímero, que también tiene que ver un poco con la luz del sol, ¿no? Acá la mosca esta que está sobre la fruta justamente nos está hablando de que esa fruta tan bella, ¿no?, tan plena de color, tan perfecta, eh, tiene como destino inevitable, así como el plato se ha cascado, también las flores han caído, ¿verdad? También la descomposición. Este tema moral, ¿verdad?, de los bodegones, que se llama vanitas, es eso, ¿no? Es como recordarnos que en realidad nada es perfecto por mucho tiempo. Pero de cualquier manera vamos a encontrar estas frutas y vamos a encontrar este color, digamos, como un color que identifica, bueno, en los Arnolfini, por ejemplo, ¿no? También tienen naranjas, que eran un lujo, ¿no? Tener naranjas. Este,
en esa época los Países Bajos. Vamos a encontrar como esa celebración, digamos, de lo material, pero también el uso, como hace Rembrandt, por ejemplo, en este filósofo meditando. La verdad que es una de mis pinturas favoritas de eh, la luz como sabiduría, ¿no? Esa luz dorada que está bañando al personaje que está ahí, ¿no? Como tan concentrado. eh, es una luz que no es una luz simplemente, ¿no?, física, sino que también es una luz espiritual y lo está bañando, y es bien diferente de la luz que está en el fuego, en el hogar, ¿no?, que está sobre el lado derecho. Es otra luz, y es interesantísimo, digamos, cómo lo enmarca, ¿verdad?, el personaje, pero también cómo funciona en ese claroscuro, en la escalera, cómo de alguna manera nos envuelve, ¿no? Cómo nos deja ese misterio, digamos, de lo que ocurre en la oscuridad. El, el tema del trabajo también con, con el color fue un gran adelanto eh, en la forma de pintar, digamos, ¿no? La forma de pintar al principio, en el Renacimiento, fue una forma mucho más supeditada al dibujo, donde el color, digamos, se aplicaba de una forma más plana. Pero a partir de Tiziano, y qué cosa loca, ¿no? Eh, Tiziano empezó a trabajar los lienzos, que eran una industria veneciana también, que tenía que ver obviamente con hacer las velas de los barcos. eh, Empezó a trabajarlo no ya colocándole estuco, no ya eh, haciendo una superficie muy lisa, ¿verdad? Por medio de estuco, de manos de cola, todo eso que daba esa posibilidad de que los colores eh, prácticamente como que resbalaran sobre la superficie, sino que empezó a aprovechar justamente el grano, la textura de la misma tela. Y eso lo obligó a dar, o le permitió dar unas pinceladas más cortitas, con las cuales empieza a descomponerse el color, ¿verdad? Y se empieza a experimentar esto mismo, que también lo va a hacer Rembrandt, ¿no? Que es el color aplicado, no ya el pasaje hecho perfecto entre un tono y otro, sino esa aplicación que después van a retomar más adelante los pintores franceses, y sobre todo después en el siglo XIX los impresionistas iban a hacer más experiencias con eso, ¿no? Eh, Porque esta forma de aplicar, esta forma en que se ve la pincelada, en que hay materia, le da otra cualidad, obviamente, también a este color, luz. Y también lo hace Vermeer. Vermeer es, dentro de los pintores, también estos pintores holandeses, ¿verdad? De una enorme riqueza para contar cosas que tienen que ver mucho con la vida doméstica. Es decir, acá la vida doméstica es una vida suntuosa casi, ¿verdad? Que se celebra. Eso tiene que ver con la posición que tenían los Países Bajos, con el comercio. O sea, es una vida como muy de interior, ¿verdad? Pero a la vez es una vida que está abierta al exterior. Eso tiene que ver con el comercio, al acceso a joyas, al acceso a las pieles, como las que adornan a esta chaqueta, ¿no?, de la muchacha, a las perlas, que, ¿saben qué? Qué increíble, las perlas ya las estaban haciendo falsas en esa época. Así que, supuestamente, por ejemplo, la perla de la chica de la perla, eh, o quizás las de esta mujer, son perlas falsas. Estaban ya haciendo copias de perlas, no solamente de perlas reales, pero eh, los tejidos, los mapas, lo- todo eso está hablando justamente de esa comunidad que está abierta a Oriente, ¿no? Que está en relación. Recordemos que los holandeses eran los únicos durante siglos que pudieron comerciar
con China, a los que China les abrió una ciudad por donde sacaban sus porcelanas, sus sedas, y eran los únicos europeos que tenían permiso, digamos, para comerciar. Así que nos vamos a encontrar entonces con el amarillo como también un poco un símbolo de esta vida cotidiana, de esta vida que es dentro, ¿no?, de la intimidad del hogar, pero que también tiene como sus placeres y su sensualidad, ¿no? Que viene de afuera. Es como un diálogo bien interesante, ¿no? Vermeer es quizás de los pintores que usó todos estos tonos del amarillo combinados muy sabiamente con los azules, de una manera que ha influido muchísimo a los pintores posteriores, a pesar de que en realidad Vermeer dejó muy poca obra. Él, digamos, están acreditados realmente, sin duda, 31 obras de Vermeer. Sin embargo, hay muchas más que, bueno, están como en duda. Y dentro de esa obra que deja, hay siempre son estos interiores donde a veces vemos la fuente de luz, a veces no la vemos, pero donde la luz tiene esta coloratura, ¿verdad? Como cálida. Esta es la alegoría de la pintura. ¿Y qué vemos detrás? Detrás vemos justamente un mapa, ¿no? Es decir, es la pintura que está abierta también a esos pigmentos que llegan de afuera, a esos temas, a esas telas, ¿no?, que llegan también de lejos. Y esta vista de Delft me pareció interesante traerla. Vermeer prácticamente no pintó paisajes, pero este paisaje en especial es un paisaje que provocó eh, una algo literario que me pareció interesante traerles, que es justamente eh, a Proust, que cuenta en una de sus novelas que uno de sus personajes, llamado Bergot, está mirando esta vista de Delft, de Vermeer, y de golpe eh, percibe una mancha amarilla que no tiene justificación lógica, porque aparentemente la zona donde está, yo ahí les hice un detalle para que la vieran, la zona donde está es un muro que debería estar en sombra, digamos, si seguimos la lógica. Pero cuando aparece esa pequeña mancha amarilla, ¿no?, que además está justamente como realzada por las sombras que tiene alrededor, Bergot, que estaba cansado y estaba enfermo, eh, de la emoción de esa mancha amarilla, se desmaya y cae muerto. Eh, y entonces es como muy interesante eso, ¿no? Porque en realidad la mancha amarilla tampoco es una mancha tan eh, este, explícita, ¿no? No llamaría. Sin embargo, ahí hay esa cosa como muy también del siglo XIX, ¿no? Eh, que es la obsesión por ver. Imagínense, claro, yo estoy reproduciendo, tengo una reproducción bastante buena, me pude acercar hasta donde quería, ¿no? Recortar la parte que quería mostrarles, pero en el siglo XIX las imágenes, cómo accedíamos a la imagen de algo que no teníamos cerca, solamente por reproducciones que eran bastante sospechosas, digamos, en blanco y negro, ¿no? Pero había que viajar para ver, había que estar ahí. Entonces, digamos, esa relación, ¿no?, era mucho más emocionante de lo que es para nosotros de repente ahora. Y en esta, que es la Alcahueta de 1656, acá aparece, ¿no?, también esto que hablábamos de lo doble del amarillo, porque la alcahueta está vestida de amarillo, ¿no? Y también tenemos, miren qué impresionante cómo juega a la vez el amarillo en los detalles, ¿no?, de esta alfombra maravillosa, y cómo aparece el amarillo, tal vez acá también, ¿verdad?
como un detalle, es esta otra parte, ¿no? De la vida material que se convierte ya en una vida mucho más licenciosa y de alguna forma, bueno, como también dominada, ¿no? Por el dinero, o por las joyas, es decir, por lo que vemos. Es una vida que ya se compra, ¿no? Es impresionante la composición y también, ¿no? Ese rol como el amarillo, que es un amarillo un poquito más azufre, ¿no? Salta ahí. Eh, este tema de los contactos Oriente-Occidente va a ser muy sumamente importante en el siglo XVII, que también se abre obviamente al contacto con América, ¿no? Por medio de la conquista, pero también el comercio se va a intensificar muchísimo. O sea, a partir del siglo XVI, del siglo XVII, el comercio con Oriente se va a abrir, la ruta de la seda, y va a llegar una cantidad de artesanía y a la vez, bueno, también hay viajes de exploración que se hacen más frecuentemente. Entonces la estética oriental, digamos, va a ingresar también a Occidente de una manera muy fuerte. Y eso tiene que ver quizás con esto que hace Luis XIV, ¿no? El Rey Sol, que justamente tomar y hacerse llamar el Rey Sol y tomar como el sentido del dorado, de los amarillos, en el mismo sentido en que en que veíamos que se había tomado en China. Por un lado, esa asociación con Apolo, ¿no? El dios del sol, con todas sus virtudes, lo apolíneo, ¿no? Lo que es bueno, lo que de alguna forma tiene eh, esa especie de sobriedad que da lo racional, pero a la vez tiene esa cosa espléndida que da el sol. Y por otro lado, eh, es el dorado, ¿verdad? Sirve como una especie de arma política para encantar, para dar esa idea de una opulencia sin fin, que tiene que ver también con todo lo que se desarrolla técnicamente para poder hacer Versalles. Para no importar todo, se desarrolla, por ejemplo, el tema de la técnica de hacer grandes espejos, que lleva bastante tiempo. Cuando Luis XIV tiene que vender toda su colección de muebles, que eran realmente muebles de plata maciza, plata traída del Perú, este, y tiene que venderlas porque le está yendo horrible en las guerras y no tiene más remedio que pasarlos, ¿no? A cobre. eh, Bien dicho, pasado a cobre, porque en realidad los vendió muchísimo menos de lo que le habían costado. Hace desarrollar a sus ebanistas el dorado, el dorado de la madera. O sea, es como no querer perder ese, ese prestigio, ¿verdad? De tener los muebles de, de un metal precioso, pero ahora no va a elegir la plata, sino que va a elegir justamente el oro. Y con eso se desarrolla, es súper interesante, ¿no? Cómo se desarrolla toda una técnica, digamos, que no existía antes, que tenía que ver justamente con el aplicar a la madera. Acá a la derecha les dejé, porque me pareció Deli, un rey sol de 14 años, con un diseño de vestuario que usó para un ballet. Él bailaba, eh, es el introductor de alguna forma de la academia ¿no? de ballet en Francia, y bueno, obviamente sus fiestas y todo lo demás requerían como todos estos diseños. Cuando era muy jovencito, acá está, ya les digo, de 14 años, bueno, acá está su diseño para un baile especial, ¿verdad? Como justamente el joven Rey Sol. Esto va a seguir, ¿no? Este tema
del amarillo y de las representaciones también del amarillo. Y acá tenemos a Fragonard, ya estamos en el rococó, ya no estamos en el barroco como con Luis XIV, sino un siglo después, en el siglo XVIII. Y justamente esta muchacha leyendo tiene un poco del espíritu, ¿no? De las pinturas de Vermeer, esa cosa como de la intimidad. Ya no estamos intimidando a otros, ¿no? A los embajadores o a los príncipes extranjeros como hacía Luis XIV con Versalles, sino justamente una especie de celebración de lo que es la vida burguesa, ¿no? La vida como la vida confortable, la vida en intimidad. Y fíjense qué interesante cómo acá vemos la pincelada mucho más suelta, ¿verdad? Cómo incluso con tonos que tratan, que hacen de contraste, como en los rosas, esos con los celestes, con los tonos de blanco, eh, cómo nos da esa idea de la riqueza del tejido, ¿no? De que estamos ante una seda que tiene infinitos brillos. Y lo mismo el traje amarillo. Es decir, el amarillo también se había puesto de moda y también esa forma de pintar mucho más suelta, una forma que es mucho más color que dibujo, que es justamente la forma de pintar del rococó. ¿De dónde venía esto? Es como una especie de evolución, ya venía marcándose de alguna forma desde el barroco. Es también una especie de homenaje a esos grandes pintores del color que habían sido los pintores del Renacimiento en Venecia, que trabajaban, obviamente estaban también mucho más cerca de Oriente, ¿no? Y trabajaban en color con una sensualidad que los florentinos no tenían. Y entonces se encuentra esto de la pincelada y de los colores que se colocan uno al lado del otro, ¿verdad? Como para dar estos efectos, más que eso del pasaje entre un color y otro. Esto, esta forma de pintar va a ser fundamental para la renovación de la pintura. O sea, esta fue una pintura que fue muy despreciada. ¿Por qué? Porque, bueno, porque tenía estos temas, ¿no? Como a veces frívolos, pequeños, demasiado domésticos, que no hablaban de nada importante. Al fin y al cabo es una chiquilina leyendo, ¿no? Pero esto va a volver después del periodo neoclásico, va a volver y va a volver también de la mano de una nueva sensibilidad, que no es una nueva forma de pintar, pero sí es una nueva forma de experimentar la naturaleza y que tiene que ver con el espíritu romántico del siglo XIX. Eh, ya hemos visto a Turner, los voy a seguir mostrándoles a Turner, porque Turner, en una conferencia que da en 1818, que ya estaba como absolutamente fascinado con todo lo que había escrito Goethe sobre lo emocional en el color. Él concluye una frase que se hace como célebre, dice: la luz es por tanto color. O sea, la luz no es neutra, la luz tiene un color, ¿no? Y justamente se está haciendo hasta septiembre en el NAC de Barcelona una exposición que tiene ese nombre, ¿no? Turner, la luz es color. Turner vivió, digamos, como una época, empezó como casi como Goya, como un pintor bajo, primero el neoclásico, digamos, con algo del rococó, y fue evolucionando, pero además fue un adelantado, ¿no? Porque en especial eh, en su interés por el paisaje, él estableció el paisaje, era un género como el bodegón que no estaba muy apreciado, ¿no? Que los grandes géneros eran la pintura de historia, pintar a los dioses, digamos, eso era lo que estaba de moda en su época. Sin embargo, esto que yo estaba hablando de un nuevo sentimiento, de algo que estaba ahí como emergiendo como afectividad, tenía que ver justamente no con esas historias, sino con la relación
con la naturaleza, con cómo la naturaleza nos conmueve, cómo la naturaleza es algo que es mucho más grande que nosotros y que eh, en contacto con ella nosotros en realidad podemos ponernos en contacto también con algo que es mayor que nosotros, llámese espiritualidad, divinidad, ¿no? O lo que sea, pero podemos como trascender todo eso de lo más cotidiano y lo que sí podemos controlar mediante el conocimiento, mediante la razón. De alguna forma los románticos fueron para ese lado y ahí es que Turner realmente hace, eh, estamos en 1845, plena pintura académica, los impresionistas estaban en pañales, estaban naciendo recién. Eh, Empieza a trabajar estas atmósferas, esta pintura de atmósfera donde las formas realmente se disuelven, como antes no había pasado. O sea, de alguna forma vimos, sí, Leonardo, la pintura atmosférica, pero esto ya afecta directamente a la forma que empieza a no importar, que empieza a ser eh, sintetizada, ¿verdad? Porque lo que importa acá es la mancha del color y de cómo el color está puesto. Él trabajó en estudio, digo, por eso son tan importantes sus acuarelas, porque las hacía como durante los meses más cálidos, ¿verdad? Que viajaba por Europa continental, hacía sus acuarelas y después en su estudio en Londres durante el invierno pasaba, digamos, ¿no? Elaboraba estas versiones. De cualquier manera, es reinteresante cómo él también trabajó mucho la acuarela y trató de llevar la acuarela, que era como una técnica que en realidad se consideraba menor, como simplemente para hacer apuntes, para hacer estudios, cómo la lleva este, a un grado de gran pintura, ¿no? Como intentó eh, trascender ese tema del el prestigio, ¿no? Solamente del óleo. Fíjense que hasta 1817 en realidad no aparece el amarillo cadmio, que es el amarillo sintético, ¿no? Que se va a usar después. Pero es decir, que todavía va a coexistir este amarillo con los otros amarillos que venían de la India o de la cúrcuma o, ¿no? O del arsénico. Eh, y va a ser el amarillo con lo que él va a pintar nada menos que esta obra, que realmente es como una abstracción, pero si pueden ver acá, vemos una figurita apenas sugerida, ¿no? Se llama así la obra, Luz y Color, Teoría de Goethe. Mañana después de la inundación, Moisés escribe el libro de Génesis. Es decir, cómo es el origen es así, el origen es como una especie de mancha, ¿verdad? Donde apenas está el hombre atrás, y donde aparece este tono, ¿verdad? Amarillo, que todo es como el principio, ¿no? Que, como una especie de explosión prácticamente, ¿no? Donde aparece como este color de una aurora, así que va dejando ver suavemente las formas. Es abstracción prácticamente pura, ¿no? Y para ese lado también, para mostrarles un poco más de pintura romántica, de Friedrich, Caspar David Friedrich, también usa mucho el tema de los colores, estos amaneceres. Bien, qué interesante cómo da el tema ¿no? De la luz del sol en las nubes. Y él va a identificar siempre, tiene pinturas muy melancólicas, pero en general las pinturas que tienen amarillo, estas que hablan más de amaneceres, son de las pinturas que hizo más joven y que muchas veces tenían que ver como con momentos, ¿no? Como de felicidad, como por ejemplo lo que pinta cerca de 1824, como esta pintura, que son cuadros hechos durante las primeras épocas de su matrimonio, ¿no? Y es esto, ¿no? Como esa cuestión del sol que está como cumpliendo su promesa de amanecer sobre la tierra. Y es distinto a cómo usa de gas, ¿no? Ya
estamos hablando del impresionismo, ya estamos en 1874, 76, cómo usa el tema del amarillo para dar justamente, qué difícil, ¿no? Pintar el tul, pintar el movimiento, además de estas bailarinas. Y se va como para este otro amarillo, que es ese amarillo que tiene un poquito de verde, ¿no? Como por capas también. Digo, acá es distinto, ¿no? Es justamente el desafío es pintar la luz escénica y cómo funciona esa luz, que es una luz artificial, sobre los cuerpos, sobre además estos tejidos que son capa y capa y capa de tejido, eh, cómo dar, ¿no? Es impresionante cómo la figura de la chica esta que está, de las tres, ¿verdad? La que está más lejos, fíjense cómo en realidad se funde prácticamente con el gris del piso, ¿no? Es como si realmente la capa fuera tan fina, esa capa de la falda, que del tutú que estamos viendo, tan fina, que prácticamente se deshace, ¿no? Como casi que no tiene forma, es apenas unas pinceladas. Sin embargo, hay otras, ¿verdad?, que sobre el color aparece como mucho más sólido, que es cuando justamente se hace, ¿no?, capa sobre capa. Es interesantísimo cómo estudia el tema, ¿no?, del tul o aquí posiblemente de la seda, y cómo hace ¿no?, que el amarillo a la vez tenga esas otras tonalidades en el telón de fondo. ¿No? Como que juega mucho más con los tonos que también tiene la piel. Y hablando del amarillo y saliendo hacia también los post-impresionistas, quería traerles a Klimt. Esta es una exposición que se está haciendo en el Belvedere, en el Palacio Belvedere, que justamente trae una última etapa de Klimt. Eh, de alguna forma, Klimt pasa por diferentes etapas que son muy interesantes para nuestro tema del color amarillo. Él va a morir en 1918 y sus últimas obras están acá fotografiadas justamente en su estudio, ¿no? Estas son las dos últimas obras que ahora se las voy a mostrar en color. Él pasó como por una etapa dorada, que quizás es la que nosotros conocemos más, que comienza con esta Palas Atenea, que es de 1898, que es como una especie de quiebre con la pintura que él venía haciendo. Acordémonos que él viene de una formación de pintor decorativo, que había trabajado en la decoración de varios de los palacios que se hicieron en Viena en esa época, en un estilo mucho más académico, y empieza como a romperlo. Quizás se habla mucho de un viaje que él hace a Rávena y justamente queda fascinado en San Vitale, ¿verdad?, por esos mosaicos bizantinos que les mostré con dorado. Pero hay que recordar también que él venía de una familia, de un padre, que era un artesano dorador. O sea, el dorado para Klimt era parte como de su lenguaje, por un lado familiar, por la artesanía de su padre, y por otro lado, en realidad, porque también lo había aprendido en, en la escuela. Él no fue a una escuela de arte para formar artistas, sino para formar pintores decorativos, pintores que pintaban arquitectura. Y entonces, este tema de ingresar, ¿verdad? El dorado tiene que ver como por muchos lugares. Por un lado, pienso en esa herencia como familiar, pero también es importante entender que Viena es una ciudad como Venecia, es una ciudad que está abierta a Oriente, es una ciudad que fue centro comercial, ¿verdad? Y que tuvo muchísima influencia también eh, del arte oriental. Está como muy cerca, ¿verdad? De esa influencia. Entonces, es bastante lógico que él se va a despegar de alguna forma de lo que estaba pasando en Francia, por ejemplo, ¿no? Con el modernismo, y va a tratar de encontrar dentro de esa cultura, que es una cultura un poco, como decirlo, un poco
no sé si mestiza, pero sí una cultura mucho más abierta al oriental de lo que era la cultura francesa, por ejemplo, ¿verdad? Va a tratar de encontrar esas fuentes de renovación. Y eso me parece que es importante entenderlo cuando uno mira, ¿verdad? Este tema de cómo se va construyendo la modernidad, las nuevas respuestas, ¿verdad? De los pintores que tratan de salir de esa academia que ya no los representa y que, como eh, dijo la secesión justamente vienesa, ¿no? A cada tiempo su arte y a cada arte su libertad. Y esto él lo va a llevar como al extremo de pasar por encima, digamos, de lo que eran las convenciones pictóricas, ¿no? De la época y de colocar el dorado nuevamente, cuando hacía siglos que no se estaba usando el dorado como parte absolutamente constituyente de lo pictórico. Y usa el dorado a la hoja, como se usaba solamente aplicado a la arquitectura o de repente a la porcelana, ¿verdad? Pero con esto, ¿qué es lo que nos trae? Nos trae esta idea como del lujo oriental nuevamente, ¿no? Como de un registro que sale totalmente de toda esa cosa mucho más sobria, ¿verdad? Intelectual que había tenido la pintura, digamos, de la modernidad, las búsquedas de Cézanne. Es una pintura mucho más sensual, es una pintura que va hacia otro lado, ¿verdad? Que va hacia la belleza, y va hacia la belleza sin miedo. Eh, Esto va a llevar, digamos, a esta etapa, ¿no? tan importante y por la que es tan conocida Klimt, como el retrato de Adele Bloch-Bauer, que bueno, que ahora está en Nueva York, ¿no? Este, y a un juego que también está preanunciando de alguna manera la abstracción. Eh, Porque sí, nosotros podemos reconocer quizás, bueno, estas mujeres estaban vestidas, él las hacía posar con la ropa que diseñaba su amante, Emily Floge, que era también, eran prendas como muy innovadoras, sin corsé, y que también rescataban tejidos, bordados, temas como ornamentales que en realidad se habían quedado como la cultura más campesina, iba a decir folclórica, pero eso suena mal, campesina, ¿no? De lo que ahora decimos Chequía, que era Bohemia, que se decía, ¿no? De toda esa zona, y había quedado ahí como escondidita toda esa riqueza textil. Ellos, digo, lo que sí sabemos, que está documentado, es que fueron grandes buscadores de muestras de esas artesanías textiles que incorporaban otras formas, se estilizaban de otra manera. Entonces, en realidad, cómo él va pasando, ¿no? De la representación a la estilización y también a crear todo este mundo, ¿verdad? Ornamental eh, que tiene posiblemente contacto con toda esa tradición textil, pero que a la vez también está innovando y está saliendo prácticamente hacia la abstracción. Eh, bueno, esto es para vos, Mabel, El beso de Klimt, de 1908. Él hace un viaje a Rávena. El problema con esta obra es que muchas veces vieron que se reproduce, me la cortan, le cortan los costados, la obra es cuadrada y se corta para dejar la pareja, ¿no? Como enmarcada, y entonces nos perdemos el tema del verde que está ahí, ¿no? Que también está jugando. Eh, no sé por qué se corta, pero la verdad es que es muy frecuente encontrarla así. No se sabe quién es esta pareja. Hay algunos que dicen que en realidad fue un pedido de un conde que lo retratara junto con su mujer o su amante, no recuerdo, pero bueno, Klimt hace una elección, la verdad, bastante también
arriesgada de no, en realidad no estamos viendo el beso, ¿no? Estamos viendo casi la ansiedad del beso. Estamos viendo como esa preparación y para eso simplemente nos oculta, ¿no? El rostro del hombre y nos permite verla a ella como bueno, en esa entrega, digamos, ¿no? Pero es como lo que sucede antes. Y es bien interesante ver cómo además hace un juego ahí con la silueta de ella, la separa, pero la separa por mancha, ¿verdad? No, no la separa por línea de lo que es el fondo, ¿no? Y cómo la parte de ella, en realidad, lo que sería el cuerpo de ella, o la parte del tejido ese ¿no? que la envuelve, tiene todas figuras que son más orgánicas, más redondeadas, y sin embargo, lo que sería, digamos, la ropa de él, ¿no? Esa especie de manto tiene figuras rectangulares y además aparece el negro, ahí como haciendo un contraste bien alto. Y quedan los rojos, los verdes, que vemos también, por eso es importante ver toda la obra, ¿verdad? Los rojos y los verdes quedan apareciendo como en el estampado de lo que podría ser el vestido de ella, que de alguna forma también nos está permitiendo ver la silueta, ¿no? Y cómo después se desgrana también en esos temas vegetales de la hiedra que baja, ¿no? Es súper compleja la obra y bien interesante. Pero él va a salir de ahí. Acá les puse dos versiones porque encontré dos versiones, digamos, dicen que hay tres de esta mujer con abanico. Y acá sí, ya tenemos a otro Klimt, que sin duda está como fascinado también con el japonismo, ¿no? Que por supuesto que venía atravesando a todo el arte occidental desde 1870 y algo, obviamente los impresionistas, pero él tiene como un momento en que también conecta, digamos, más fuertemente hacia 1917 y por eso le decía, estas son las últimas pinturas que va a realizar y hay, ¿no? Acá el amarillo es como súper importante y esa también el amarillo y hace como, ¿no? Como en la pintura también japonesa, ¿no? El tema del amarillo con el azul, los ocres, los rojos, algo que también Vermeer había experimentado. Y es un retrato anterior, es de Eugenia Primavesi. De este encontré dos versiones bastante distintas de color, eh, así que no sé exactamente cuál es la más fiel. Pero bueno, también, ¿no? Cómo aparece el amarillo en el fondo y aparece el amarillo pleno, como sólido, ¿verdad? En los estampados, en las figuras que tiene detrás. No solamente, es como que él está pintando casi de dos maneras como diferentes, que pasa un poco también en La Dama de Oro, ¿no? Como que hay una especie de cuidado todavía por el tema de la representación, es un retrato, ¿no? De la representación más volumétrica del rostro, pero después cuando pasa atrás es como, ¿no? Como ahí es prácticamente una abstracción, se va totalmente del tema de la representación del volumen, ¿no? Y empieza a ser un juego de colores que si uno mira un pedacito realmente es una abstracción, no importa si son flores o qué es. Y esta es la última este, obra de Klimt, que bueno, creo que se llama La novia, y y acá para mí tiene mucha, es esa ida y vuelta con su alumno, de alguna forma, de Gonchiele, ¿no? Es un clip mucho más erótico, claramente, y donde también hay una estilización de la figura que se parece muchísimo más a la de Schiele, a lo que él había estado trabajando antes. Esto es interesante, ¿no? Como de repente, ¿no? Lo que uno dice, bueno, el alumno, el maestro, el maestro influye al alumno, pero como a veces también
puede pasar al revés, ¿no? Y cómo el maestro puede ser influenciado. A Van Gogh, que en tiempo, digamos, es un poquito anterior a Klimt, sobre todo en su obra, a Klimt en su obra más madura, más próxima. Y bueno, hay mucho amarillo en Van Gogh. Fue un tema que se habló mucho, que todavía es una especie de discusión. ¿Por qué tanto amarillo en Van Gogh? Por un lado, podría ser un tema como en Klimt, un tema de estilo, un tema de todo lo fascinado que estaba Van Gogh por la pintura japonesa, sabemos, hizo versiones de estampas japonesas, estudió ¿no? El tema del color, de la composición, realmente estaba muy fascinado y eso lo sabemos. Pero por otro lado, hay como otras teorías que tienen que ver con el cambio en la percepción que se daba en algunos pacientes que tomaban digitalis purpúrea, y que podía causar una especie de intoxicación que hacía que estos pacientes vieran la realidad mucho más amarilla de lo que es. Eh, el digital, esto que además ahí están las plantas, en este retrato del doctor Gallet, que fue su médico en Arles, en su última etapa, justamente el doctor Gallet parece que no era, sabía lo que estaba, sabía los peligros que implicaba esto, pero bueno, era como un remedio que se usaba para compensar un poco ciertas crisis, ¿no? que podía haber en pacientes como Van Gogh, y entonces, digamos, Gallet era como muy cuidadoso en el tema de las dosis. Este, pero en principio esta intoxicación, por lo que se sabe, digamos, pudo haber sido en Van Gogh muy leve. O sea, que posiblemente no tuviera esta alteración de la percepción de los colores, sino que simplemente podía tener como una tendencia hacia el amarillo, pero en realidad lo que estaba pintando no estaba influido por una percepción del color distorsionada. Esta, esta obra me encanta, que se llama Campo de trigo al atardecer. eh, tiene mucho que ver con el tema que hablábamos, ¿verdad? De cómo el trigo y el color del trigo ha sido un color como muy confortante, ¿no? Entre los tonos de amarillo, un tono que tiene mucho que ver con esa promesa de la abundancia de la comida, ¿no? O sea, una cosecha que se pierde generalmente era en especial, ¿verdad? En la antigüedad, algo que no podía remediarse y que llevaba a una hambruna. Eh, entonces, la visión de un campo de trigo, eh, digamos, en su esplendor, siempre tiene, ¿no? Esa promesa, ese trigo maduro, ese trigo que tiene también, ¿no? Los colores del sol, pero a la vez, fíjense cómo aquí hay otra realidad que está asomando, además de aquel sol, ¿no? que se está ocultando, es la realidad de lo fabril, porque estamos en finales, ¿no? Finales de 1888, ya estamos con una Europa absolutamente industrializada, y también el campo cambió sus formas, o sea, también el campo se industrializó. Eh, esos cambios técnicos, digamos, y esa forma de vivir se estaba viviendo en las ciudades con todas esas tensiones, esas formas, ¿no? tremendas de la explotación de la gente, las larguísimas jornadas, el trabajo infantil, todo eso, bueno, también estaba ocurriendo de alguna forma en el campo. Entonces, cuando estos pintores del post-impresionismo pintan al campo, como Millet también, no están pintando a esos campesinos que vivían prácticamente como los que vimos en Stonehenge, ¿no? Sino
a estos otros campesinos que tienen una vivencia bastante diferente de lo que es ¿no? la relación con la naturaleza y con la tierra. De cualquier manera, sin duda que hay una exploración muy profunda y que tiene mucho que ver eh, con también con lo efímero, ¿no? Como la serie esta de los girasoles que pinta Van Gogh, que en realidad es como una especie de estudio, ¿verdad? Que hace de cómo estas flores, ¿no? Los 15 girasoles, después son 14 girasoles, van decayendo y van cambiando su coloratura y van cambiando su forma en la medida en que pasa el tiempo. Y prácticamente entonces lo resuelve en, jugando con estos tonos de amarillo mezclado con blanco, amarillo ocre más rojizo, ¿verdad? Y este amarillo de cromo del que él también, ¿no? Trabajó mucho. Pero es prácticamente como jugar dentro de esta paleta donde lo único que hace como acá un contraste tonal es el verde, ¿no? Pero todo lo demás está jugando como en los tonos de la misma paleta. Eh, También hay como un avance, ¿verdad? De la síntesis y hay cambios, ¿no? Pero básicamente es eso, como qué pasa cuando pasa el tiempo sobre estas flores, ¿no? Estos girasoles que, este, creo, además justamente hay una leyenda sobre los girasoles que son una especie de castigo, ¿no? A una amante que era demasiado pesada, entonces es condenada a ser una flor que siempre está siguiendo al sol. Eh, pero bueno, también no hay un tema ahí como de formas que tienen que ver con la pintura japonesa. Les quise traer este autorretrato de este pintor que es bien poco conocido, se llama František Kupka. eh, es una pintura de 1907, en realidad está el boceto anterior y después la pintura. Eh, o sea que está pintando como al mismo tiempo que Klimt, ¿verdad? Nada más que vive en Chequia. Y me pareció interesantísimo este juego, ¿no? Que hace con el tema del amarillo y, y de los tonos también, ¿no? Como más, estos tonos más alimonados, más cromo del amarillo y a la vez el tema de la piel y cómo está resuelto también por mancha, ¿no? Sobre todo la mano, esa que sostiene el cigarrillo me parece impresionante, cómo está resuelta. Hay, ¿no? Aquí, sin duda, es como estas búsquedas de la pintura por la pintura, ¿no? Que tiene mucho que ver con el postimpresionismo, pero Kupka se va a ir para otro lado y vamos a encontrarlo igualmente maravillado con el amarillo, pero también va a ir hacia la abstracción. O sea, estamos 1911, 1913, ¿verdad? Muy poquito tiempo después, y él ya está trabajando ¿no? con la abstracción mucho más influido acá por Kandinsky, por Mondrian, ¿no? Como por otro lado, pero bueno, sigue el amarillo y sus juegos. Y esta obra es también 1911, se llama La habitación amarilla, es de Chagall, y es bastante rara en Chagall, ¿no? Como es una obra, miren cómo está puesta, ¿no? La cabeza al revés de la mujer. Es una obra de celebración, es el primer viaje de Chagall a París, cuando sale de su aldea, que está ahí como representada, ¿no? Y bueno, ¿no? Y llega a París y la luz, ¿no? Es el tema de esa luz parisina, ¿no? Que lo está como invadiendo todo. Es, sin duda, ¿no? Acá es un viaje que no hay conflicto, ¿no? Es un viaje como de alegría, pero también la luz es una luz artificial, es una luz que ya no es la luz del sol, ¿no? Ni la luz de la luna que quedó en su pueblo, sino que es otra.
Es como una especie de pintura de tránsito, ¿no? De tránsito vital entre dos momentos. Eh, este tema, ¿no? Como de los tránsitos y los diálogos, digo, en la vida de Chagall hubo muchísimos viajes y mucha ida y venida, ¿no? Entre influencias, pero también ahí está este pintor que se llama Mariano Fortuny Marsal, que también se va a vivir a Roma, en realidad él era español, eh, y va a morir en Roma en 1874, y va a ser de estos pintores que me parecía interesante traerlos. De la Croa también es un muy buen ejemplo, que son estos pintores que están mirando también a Oriente, ¿no? Son pintores que viajan, como Chagall, pero que van a recuperar como esa belleza lujosa, ¿verdad?, de la estética oriental. Eh, Él va a hacer también esta vista de San Gennaro, del obelisco de San Gennaro en Nápoles, y justamente me servía para hablar de este otro color, de este que se llama el amarillo de Nápoles, que es el tono en que está, que tiene, ¿no? Nápoles, y que es un amarillo diferente porque es un amarillo que tiene un origen volcánico. Es un amarillo también como muy considerado, pero Mariano Fortuny fue el papá de alguien a quien les voy a mostrar, que se llamó Mariano Fortuny y Madrazo, que vivió entre 1871 y 1949, que fue un diseñador que de alguna manera recoge como esa herencia de su padre. El padre Fortuny fue un gran coleccionista, además de pintor, pero un gran coleccionista. Y Fortuny, hijo, Mariano Fortuny Madrazo, va a ser, junto con su mujer, que se llama Henriette Nigrin, eh, van a ser como una especie de dupla de diseñadores súper interesantes que se van a establecer en Venecia. Eh, en específico, a ella le interesaba y experimentó mucho con el tema de los textiles. A él también le interesaban los textiles, pero también fue escenógrafo y también fue diseñador de lámparas. Crearon, aparentemente fue ella incluso la que hace la patente, una forma de plisado que dio lugar a este vestido famoso, el vestido Delfos, con el cual Sorolla retrata a una de sus hijas, a Elena, que acá tiene 14 años, en 1909. Es un plisado súper especial. Acá más o menos se ve, o sea, es una forma, imagínense, para esa época, ¿no? Como súper simple, pero a la vez era un vestido que tenía toda esta tecnología de este plisado, incluso se guardaba arrollado, ¿no? Como para preservar el plisado. Y él desarrollan ambos como una tecnología de tintes, y de formas que tienen mucho que ver justamente con el modernismo, ¿verdad? Entre el Art Nouveau y el Art Deco, que es lo mismo que está pasando en otros, ¿no? En otros ámbitos también en el diseño, esos cruces interdisciplinarios que se dan muchísimo en el modernismo. Pensemos en Gaudí o pensemos eh, en Macintosh o en Morris, por ejemplo, ¿no? El tema de tratar de llevar al uso, ¿verdad? De lo contemporáneo en su época, por un lado la belleza y por otro lado también técnicas que fueran más nuevas y también que liberaran al cuerpo del tema de los corsés, ¿no? O sea, eh, también es un cuerpo que ahora puede moverse de otra forma. De las primeras creaciones que hicieron juntos está este velo de Nosos. Obviamente estaba súper influido también por, por el tema de lo clásico, de la antigüedad clásica, por eso, ¿no? Además había viajado también mucho por Grecia, por Turquía, y creó estas maravillas de telas
que es muy fuerte, ¿no? Porque en realidad todos estos tintes eran súper secretos. Incluso cuando él muere, en 1949, Henriette tira a los canales, se deshace de las tinturas para que nadie pueda como volver a hacerlas, ¿no? Como que, bueno, ahí se ha terminado una etapa, a pesar de que ellos en realidad fueron muy conocidos porque tuvieron como licencias ¿no? En Estados Unidos de gente que fabricó, incluso la marca Fortuny se sigue desarrollando hoy. Pero además, también este tema, ¿no? Del el principio del uso de la luz eléctrica y de todas sus posibilidades, diseñó estas maravillosas lámparas este, que tenían que ver con eso, ¿no? Como por un lado aprovechar la luz eléctrica y por otro lado, cómo filtrarla, ¿no? Para que la realidad eh, tuviera luz, pero no quedara al descubierto tampoco la fuente. Eso hace, ¿no? Que toda esta iluminación que se diseñó en esta época, además de que se usaban este, lámparas que eran más débiles de las que usamos nosotros ahora, estaba ese tema de preservar como la atmósfera, ¿no? Preservar esa belleza, digamos, que da la luz a la que estaban acostumbrados, que era la luz del gas o la luz de las velas. Y, pero igual me pareció súper moderna esta, que tiene como un trípode y una pantalla que es curva, ¿no? Sería como si fuera como un paraguas, digamos, de alguna manera, bastante distinta, ¿no? Como de las otras que bueno, súper interesante. Tiene algo como de carpa de circo. Él había diseñado una escenografía como el teatro de verano, también con esa forma que permitía además que la luz escénica, digamos, fluyera de una manera muy agradable, ¿no? Y ya para ir terminando, les quería mostrar una muestra que sí está en Dresde, que pone de alguna forma en diálogo a Hooper, que es uno de nuestros grandes pintores también de la luz figurativos del siglo XIX, con los maestros holandeses. Esto es medio tremendo porque en realidad eh, Hooper nunca aceptó mucho tener influencias. Se lo considera, así como a los maestros holandeses, que él es como el fundador de esta pintura, de esta estética, que tiene que ver justamente con este especial desarrollo de Estados Unidos, ¿no? En el siglo XX, de sus formas de vivir, de las formas de vivir de la modernidad, de las formas de vivir también en la intimidad. Y en eso, digamos, ¿no? En el tema, de repente es como un Vermeer. Él sí dijo que admiraba a Vermeer, pero digamos, hay como este tratamiento también, ¿no? Como de la luz, que es una luz que es diferente a otras que hemos visto, como la de Van Gogh, porque es una luz además muy hemisferio norte, y que él va a hacer pasar y a usando mucho el amarillo como por durante muchos años y por distintos espacios, ¿no? Por ejemplo, este domingo es un domingo como parecería como en una parte de la ciudad que está como muy quieta, ¿no? Y este hombre ahí solo en medio de la arquitectura esta, ¿no? De las fachadas que tienen todavía algo un poco historicista, y cómo juegan, ¿no? Prácticamente no vemos los vidrios, es como, ¿no? Hay reflejos, hay rebotes, y hay una cantidad de tonos diferentes de amarillo y la figurita ahí. ¿Qué es lo que dio, además del tema de la soledad, digamos, ¿no? De sus figuras? Él pintó el paisaje, pintó las ciudades y dentro de ahí puso a estos personajes que generalmente pueden estar juntos, pero como esta pareja, ¿no? Esta se llama Cuatro Carriles, esta pareja que está acá en esta estación de servicio, es como que están separados también, ¿no? Es como que el hombre está absolutamente en un viaje, ¿verdad? Y ella parece llamarlo, pero
en general lo que pasa con la pintura de Hooper es que nos está mostrando un poco un drama contemporáneo, ¿no? Que es el drama de la soledad y el drama también de algunos rituales como este, ¿no? Que se llama Gente al Sol, que parece que fueran como unos turistas que, bueno, además nos suenan súper formales, pero bueno, es un cuadro pintado de los años 60, que están como puestos como si estuvieran en un tren, ¿no? Pero en realidad están nada, en sillas como de playa, de tomar sol. Eh, Siguiendo como ese ritual, pero absolutamente aislados unos de otros y también uno siente que aislados del momento, aislados del paisaje, ¿no? Fue como muy crítico de alguna manera, en una forma, mm, digamos, no muy explícita, pero sus cuadros tienen como esa cosa un poco más metafísica, ¿no? Que aparece de ese encuentro, ¿no? Por ejemplo, esta que se llama El Sol Matutino, ese encuentro entre el cuerpo, la ventana, ¿no? El sol que entra, la arquitectura, esa frialdad que hay por otro lado, ¿no? No hay nada, eh, no hay naturaleza, hay pura ciudad, ¿no? Y esa figura como ahí, este, un poco vulnerable y tomando ese sol que es un sol medio azufre, ¿no? Es un sol, una luz coloreada bastante como verdosa. Todavía más, ¿no? Lo hace acá en esta Mujer en la Ventana, que es del 61, eh, y esa especie de soledad, ¿no? Como acá lo que aparece detrás es un paisaje, pero también los tonos, ¿no? De esa luz son unos tonos que pegan además como muy distintos, casi surrealistas, ¿no? Porque pegan muy distinto en el piso con ese color amarillo tan fuerte que parece darle también esa coloratura al cuerpo y sin embargo cuando vemos las sábanas, ¿no? La cama está mucho menos teñida de ese amarillo, cuando en realidad el tono de la piel y el tono de las sábanas no debería ser tan distinto. Y que bueno, quizás es la obra más conocida de Hooper, estos halcones de la noche, los noctámbulos, que es del 42, y acá es la luz, es la ciudad también, ¿no? Lo superurbano y la ciudad de noche, el otro, la otra luz amarilla, que es esa luz artificial, ¿verdad? De la noche que también es como un amarillo como bastante azufre, frío, que además larga como ¿no? Esa especie de aureola verdosa y da esa sensación también, ¿no? Como de soledad, digamos, aún dentro de un espacio que debería ser un espacio social. Y en esos mismos años, en 42, 43, estamos en realidad en años que son años, por más digo, que Cooper estuviera en Estados Unidos, son años de mucha tensión, obviamente, ¿no? Ya que venía de los años 30, y el amarillo toma acá vuelve a usarse como color para señalar al otro, que es en este caso, ¿no? La obligación de los judíos de llevar la estrella amarilla, y este pintor, Felix Nussbaum, fue un pintor en realidad una historia muy tremenda. Él consiguió, fue a un campo de concentración en Francia, consigue escaparse y se refugia en Bruselas con su mujer y pinta durante todo ese tiempo que en realidad pasa en la clandestinidad, ayudado por amigos que, bueno, le daban algún socorro y además él hacía algunos dibujos como para niños, pero en realidad es como de los pocos pintores que vivió en carne propia el campo de concentración, el vivir en la clandestinidad y que produjo mientras. Es un pintor bastante desconocido hasta hace poco, eh, y acá se autorretrata con el pasaporte, ¿no? Que además tiene en rojo, es el único rojo que vemos en dos idiomas, ¿no? La palabra judío, eh, y esa sensación, ¿no? De
también del saco levantado y de lo que sucede, de ese paredón, ¿no? De esa especie de estar como encerrado, ¿no? En esa pared gris y lo que pasa del otro lado, esos cables que, ¿no? que en realidad funcionan casi como una cerca, lo que vemos, el árbol que está talado. Es una pintura muy fuerte, muy impresionante y donde él usa también mucho este tema del amarillo. Esta es una pintura donde él recrea ese campo de concentración donde estuvo y bueno, en 1944 finalmente lo deportan con su mujer a Auschwitz, lo descubren, lo deportan y muere en Auschwitz. Entre el 95 y el 98 se construye un museo en su ciudad natal, ¿no? En Innsbruck, en Alemania, que justamente toma, bueno, reúne su obra, pero toma además el arquitecto que se llama Liebeskind, que en realidad es norteamericano, pero una familia originaria de ese lugar, eh, toma de alguna forma la historia y la arquitectura responde a esos pasajes, a esa clandestinidad también, incluso a esta zona que está ahí que se llama El Camino, ¿no? Es un poco discutido, muy interesante, la verdad, eh, esta obra, porque, bueno, es como una obra que recuerda mucho al gabinete del doctor Caligari, la película expresionista alemana, ¿no? Pero, pero dicen que es bastante incómoda. O sea, por un lado está, le dicen, la gente del lugar le dicen la casa sin salida, y realmente como que, bueno, transmite muy bien eso que fue una vivencia, ¿no? Del artista Nussbaum, de estar atrapado en una realidad de la cual no podía salir. eh, pero por otro lado, desde el punto de vista, digamos, museístico, esos mismos corredores estrechos, las pendientes, ese tipo de iluminación aparentemente no es como no hace un lugar donde se pueda apreciar bien la obra, ¿no? Que es bien interesante también este tema de haber rescatado a alguien que se consideraba, bueno, un pintor que había muerto en el Holocausto, pero en realidad es mucho más, ¿no? Es un pintor que pintó este, su propio padecimiento, ¿verdad? Durante esos años de temor, de soledad, de vulnerabilidad, eh, durante prácticamente desde el 38 hasta el 44. Este, y este tema, ¿no? De los amarillos y de cómo los amarillos pueden volverse como tan fríos y tan complejos, me alucinó en esta obra de Lucien Freud, que es una obra también de posguerra, y además recordemos que Lucien Freud este, fue enfermero en la guerra, así que, digamos, también tuvo vivencias como muy fuertes y me pareció súper interesante, ¿no? Por este juego que hace además bueno, con las rosas amarillas, con ese pequeñísimo toque de rojo que tiene en interior eh, y con todos esos verdes aterciopelados, ¿no? De la falda, el suéter y el fondo, ¿no? Y esa distorsión, además, como de la cara. Digo, recordemos que Freud podía pintar como quería, ¿no? Digo, tenía toda la técnica como para ser un pintor totalmente figurativo. Si hay algo acá, eh, es intencional, no es torpeza. Y acercándonos ya a los años 60, esta es una artista que yo les he mostrado que me gusta mucho, Agnès Martin, se llama Amistad. Ella es una artista abstracta, esto es óleo y pan de oro sobre el lienzo, 1,90 por 1,90, hay que imaginarlo, que trabajó muchísimo en este tema como ¿no? de estas grillas, pero tiene siempre una especie de sutileza que es súper interesante, que va mucho más allá digamos, no es un artista muy fácil, está bueno como ver
obra de ella, ver más obras juntas, este, pero, pero es súper como sutil siempre, ¿no? Porque esto, digo, a pesar de la grilla que da esa cosa como geométrica, hay una modulación también en el color, ¿verdad? Que bueno, nos saca como de esa solidez. Eh, el tema del amarillo también fue un tema muy trabajado en el arte pop norteamericano, porque también las combinaciones de amarillo negro, por ejemplo, para todo el tema ferroviario, el amarillo para las señales, el amarillo como un color publicitario, ¿verdad? Que tiene que es muy impactante, también fue tomado por los artistas pop como Ruya, ¿no? Que en esto que off es como ese sonido, digamos, se ponía en los cómics cuando alguien recibía un golpe, ¿no? Era off. Entonces, en realidad, esto es una obra como un poco quizás entre el arte pop y el arte conceptual. No diría que solamente pop, ¿no? Pero bueno, tiene que ver un poco con todo esto del trabajo con la luz y ¿no? Eh, con el llamar y el poder que tiene el amarillo para convocar y para dar esa idea ¿verdad? De comunidad y de un color que uno no puede dejar de ver. Esto de alguna forma lo tomó mucho el arte cinético. Yo hoy les traje a Jesús Rafael Soto, que me encanta. Eh, él trabajó mucho en Venezuela, pero también en Francia. Murió en el 2005 y creó en el 96 esta esfera Caracas, que es una escultura que, bueno, tuvo que ser restaurada varias veces. eh, y que tiene que ver con un concepto que él tiene, que es muy interesante, que otros artistas cinéticos también han manejado respecto a lo que es el volumen escultórico, ya no como un volumen sólido, ¿verdad? Que uno puede recorrer, darle vuelta, verlo de un punto de vista de otro, sino que sea penetrable. Y esto es, así le llamó a esta serie de esculturas que hace entre los 60 y el 2004, que se llaman así penetrables, ¿no? Y que son también eh, algunas, bueno, tienen mucho que ver con el amarillo, algunas son más permanentes, como esta, que le dicen el cielo de Soto, que es no como la decoración del cielo raso del Teatro Teresa Carreño en Caracas, ¿no? Que es como una especie de lluvia, pero también tiene otras como esta otra, eh, que está en Houston, el Museo de Fine Arts, que es también impenetrable y que en realidad está pensada como eh, para ser efímera, o sea, también al ser transitada, digamos esto, que en realidad tiene tubos de PVC, tinta, ¿no? En una estructura de aluminio, bueno, se va a ir deformando, se va a ir cambiando con el tiempo y entonces tiene como es efímera, ¿no? Bueno, y les quise traer a Kusama, que me parece que hablando del amarillo es como fundamental, porque también el amarillo, y el amarillo de Kusama es un amarillo que nos habla también, ¿no? Como de la salud mental y nos hace recordar a lo natural, pero natural pasado por el arte, a Van Gogh. Es un artista que a mí me mueve mucho, ¿no? Como para muchos lugares, esa cuestión obsesiva, ¿no? También que se aparece en su pintura. Confieso que más me gustan las instalaciones que la pintura. Eh, Anish Kapoor, que lo hemos visto también, ¿no? Con el tema del color, en especial del color aquel, del negro Manta Black, pero también ha trabajado mucho con el tema del amarillo, ¿no? En distintas formas de presentarlo, desde ese amarillo que parece una especie de cascada de niebla ¿no? Hasta estos amarillos más sólidos o que uno ve prácticamente el pigmento. Y a pesar de que estoy enojada con él, les traje a Eliasson porque no podía no traerlo,
con este The Water Project, que creo que ya se los he mostrado, pero que me parece como una obra que no podía no cerrar esta presentación sobre el tema del amarillo y del sol. En realidad, Eliasson dice que el hablar del tiempo, hablar del clima, es como una costumbre culturalmente muy integrada a los ingleses, ¿no? Que siempre, a pesar de que están viviendo el mismo día, el mismo frío, nubes o lo que sea, siempre conversan, ¿no? Es un tema de conversación que se considera como muy adecuado, ¿no? Para el intercambio social. Entonces, justamente él lo que hizo fue este montaje en la sala de turbinas de la Tate Modern, de una enorme fuente de luz amarilla y que a su vez tenía un espejo arriba. Y lo interesante es que además suspendió una neblina muy finita, hecha de agua y azúcar, así que no era tóxica, que ayudó a que esto tomara como se hiciera un ambiente, digamos, un poquito más, más onírico, ¿no? Porque esa neblina lo que hace desde el punto de vista, bueno, es como la perspectiva atmosférica, ¿no? Desde el punto de vista de la percepción visual es que hace que todo lo que vemos esté como mucho más suavizado, ¿no? Eso se logra con otras cosas también, pero bueno, lo de la idea esa mm, suave neblina húmeda también le venía bien a Londres y fue muy interesante el tema de cómo la gente, cómo se comportaba, ¿no? Venían como de un ambiente frío, gris, ¿verdad? De la ciudad, en invierno, y algunos se colocaban como para recibir estos rayos del sol, ¿no? Se acostaban en el piso, o sea que había, y a la vez se descubrían en el espejo que está en el techo acá. Seguimos adorando al sol, no hemos cambiado tanto. Eh, Esta obra es de Ligia Pape, que me encantó también, es de la Bienal de Venecia del 2009. Son como rayos, ¿verdad? Que juegan, rayos de hilos dorados que juegan a ser rayos de luz y a la vez juegan, ¿no? Con los rayos de luz. Esto se instaló en el Arsenale, que nosotros lo vimos, que es ese espacio enorme que era el gran arsenal de Venecia. Me pareció de una belleza, porque además vieron que termina, debería terminar oval, pero terminan cuadrados, ¿no? Los rayos. Y bueno, para terminar, eh, todo este tema del dorado, del oro y de todo lo demás, que hemos estado así como tan opulentos, este, quería traerles esta técnica de reparación que se llama kintsugi. Kintsugi en realidad quiere decir algo así como carpintería de oro, que es una técnica de reparación muy especial, japonesa, más o menos se instaló en el siglo XVI, dice la mitología, que fue un rey que tenía una vajilla que apreciaba mucho para la ceremonia del té, que se la había roto, que la manda a China a arreglar, pero que se la devuelven con una especie de grampas que le habían puesto en espantosas, y entonces se la da a un artesano japonés para que busque otra manera. Y lo que le devuelve es esa misma vajilla, pero con la reparación que se ve. O sea, la cicatriz está pintada de dorado, ¿no? Polvo dorado con un aglutinante, digamos que lleva todo un proceso de espera, además, ¿no? Como muy delicado de recuperar, digamos, las partes, limpiarlas, eh, hacerlas coincidir y después restablecer, digamos, ¿no? En los huecos, restablecer ese volumen perdido en la rotura por medio de esta pasta, que además después se pule, y que hace recordar, ¿no? A lo que decía este poeta Rumi, ¿no? Que la herida es el lugar por donde entra la luz. Y ese concepto de la belleza, que es un concepto
bien interesante del wasabi, ¿no? Que es la belleza que tiene lo pequeño, lo modesto, lo rústico, lo imperfecto, o incluso lo que está roto, ¿no? Lo decaído. O sea que en esa misma impermanencia de las cosas, ¿no? Que es lo que las cosas tienen, este, se encuentra como un modo de belleza muy especial, eh, que tiene que ver, ¿no? Con eso también, con esa experiencia de la luz del sol que, ¿no? Que va, viene, y las cosas que le suceden a las cosas y a uno, obvio.